¿ya? Ahora, cuando Dios crea, levanta, crea, llama, fundamenta algo, siempre lo hace con un propósito. Tiene dos propósitos, uno el general y uno el específico. En general, cuando la creación, cualquier cosa que cualquier persona que levanta, un pueblo que Dios edifica o llama, siempre lo hace con un propósito que es general para todos. ¿Cuál? La glorificación. Todo está hecho para glorificar al Dios vivo y verdadero. Pero de la misma manera, la segunda función también es dar una función específica. Por ejemplo, cuando Dios crea al hombre, Adán y Eva, se les dio la función de que sojuzguen, de que se multipliquen y de que sean corregentes de toda la creación, juntamente con Dios. Esa era la función específica del hombre, ¿no es cierto? También podemos hablar de la función específica de Abraham, cuando Dios le llama, ¿para qué? Para que reciba tres cosas: bendición, una descendencia y posea también la tierra. Posteriormente llama al pueblo de Israel, ¿para qué? Para que a través de la nación de Israel, todos los gentiles, todas las naciones de alrededor, puedan conocer al Dios vivo y verdadero, a través de la nación de Israel. ¿Se dan de cuenta? Dios tiene un propósito general, ¿cuál? La glorificación de todo, la glorificación a Dios de toda la creación. Pero a la misma vez Dios tiene una función específica de cada persona, de cada pueblo o de cada creación que Dios hace. Y la iglesia no es excepción. Si bien el propósito general de la iglesia es glorificar a Dios, también tiene un propósito específico. ¿Cuál es? Cumplir la gran comisión. Extender el evangelio y continuar la predicación o la locura de la predicación, como lo llamaría el apóstol Pablo, ¿no? Entonces ahí vemos las funciones específicas de cada grupo. Podemos extender esto, hablaríamos de mucho más, pero solamente nos vamos a centrar en la iglesia el día de hoy, ¿no? Y en la gran comisión. Muy bien. Entonces, el texto de la Gran Comisión, situado en Mateo 28, nos lleva a lo más extendido en cuatro partes, ¿no? Tres de ellas ya lo habíamos hecho en los anteriores reuniones, en los anteriores videos, pero hoy solamente vamos a tocar la tercera parte que nos habíamos salteado, ¿ya? Las tres características, los cuatro factores, perdón, en las cuales hemos desarrollado la Gran Comisión son las siguientes. Número uno, la autoridad de Cristo en la Gran Comisión. Y habíamos visto todo eso, ¿no? Cuando el texto nos dice, Jesús se le acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Antes de decir la Gran Comisión, Cristo resalta la autoridad que él tiene y que el Padre le ha dado. ¿Cuál autoridad? La autoridad de que en el nombre de Cristo, de que solamente en él hay salvación, en él hay santificación y en él hay vida eterna. Nada que hay en el cielo, nada que hay debajo de la tierra y nada de lo que hay en la tierra puede darte vida eterna ni salvación. Solamente Cristo. Y ahí veíamos textos como Hechos, como Timoteo, que nos hablan de la autoridad de Cristo en cuanto a la salvación, en cuanto a ser Él el camino hacia el Padre, Él la puerta para ingresar al reino celestial. ¿Ya? Esa es la autoridad de Cristo. La autoridad de Cristo que sustenta la gran comisión es cuando Él nos dice, yo tengo la autoridad, Él tiene la potestad, y con esa potestad, Él te manda a cumplir la gran comisión. Esa es la autoridad de Cristo, ¿no? Resumiendo un poco lo que hemos visto ya los otros videos pasados. Punto número 2 que veíamos también es lo amplio y lo profundo de la gran comisión. El texto nos continúa diciendo ahí, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Y veíamos ahí la amplitud y la profundidad de la gran comisión. ¿En qué sentido? Amplio en que el texto nos está llamando a ir por todo el mundo. En ese sentido es amplio, es extenso, se extiende a mucho pueblo, a muchas ciudades, en nuestro caso a muchos países, a muchas regiones, a muchas culturas, incluso dentro de nuestro propio país. Sí es amplio. Y también a la misma vez es profundo, ¿por qué? Porque te llama a ser discípulos, no solamente a llevar el mensaje, sino a ser discípulos. En ese sentido es profundo la gran comisión. Porque un discípulo, veíamos también en los videos pasados, hacer un discípulo a tener un discípulo es hacer que ese discípulo sea seguidor de Cristo, sea entregado a Cristo, sea sacrificado por Cristo en el sentido del servicio. Hacer un discípulo es hacer un hombre a la semejanza e imagen de Cristo. ¿Para qué? Para que el discípulo pueda continuar la labor de la predicación del evangelio. ¿Por qué aquí el texto, y lo ampliábamos también esa vez, nos habla de ser discípulos? Porque el tiempo en que Jesús vuelve en su segunda venida, no lo sabemos. Lo que sí sabemos es que tenemos que llevar el evangelio y hacer discípulos. ¿Para qué? ¿O por qué?
porque los siervos somos pasajeros. Somos pasajeros. Los siervos podemos estar un día y al siguiente no. Dios nos puede llevar a otro lado o Dios nos puede llamar a su presencia. Lo importante de hacer discípulos, ¿qué es? Es que continúe cuando los siervos dejen este mundo o vayan a otro lado, que la obra continúe. Por eso se hace discípulos. Pablo lo hizo, tuvo muchos discípulos. Uno de ellos fue Timoteo, fue Filemón, fue Epafras, a los cuales él discipuló para que ellos lleven la predicación a otros lugares. Esto no es solamente de un solo hombre, es para todos, es un llamamiento para todos. La Gran Comisión es amplia y profunda en el sentido de que nos abarca a todos, no solamente al que está dirigiendo la iglesia, no solamente al que tiene, no sé, un estudio, una parte, un tiempo dentro de la iglesia local donde se hace estudios, no. El llamamiento para la Gran Comisión es para todos, y la amplitud y la profundidad es para todos. ¿En qué sentido amplitud? Ir y predicar a todo el mundo. Tal vez tú dirías, pero el mundo es muy lejos para mí. Sí, pero tu mundo puede ser ahí donde estás. Ahí donde estás. No tienes que irte lejos, tienes que estar ahí. En tu zona, en tu municipio, en tu comunidad, en tu departamento, incluso en tu país. Ahora con las redes se puede llevar el evangelio a más personas. Entonces, la amplitud con la que da el Jesús, con la que se nos da la Gran Comisión, también Dios como que nos endosa esto para ayudarnos, no solamente con las redes, sino también incluso con el transporte, con los lugares, con las plazas, con los parques, que hay disponibilidad para que tú puedas ir a predicar el Evangelio de Cristo, ¿no es cierto? Y número 2, también hacer discípulos. No solamente te proyectes en pararte y hablar y predicar el Evangelio, recoges tus cosas y te vas, no. Tienes que entender que la Gran Comisión es amplia y es profunda. Sí predicar, pero a la misma vez buscar discípulos que quieran seguir o que tengan la misma pasión y la misma entrega que tú lo tienes al momento de impartir la Gran Comisión o el Evangelio. ¿Ya? Entonces ahí estamos viendo la amplitud y la profundidad. Todo esto ya lo habíamos visto también en los videos anteriores. Por solamente estoy un poquito repasando y refrescando la memoria para que podamos entrar ya a lo que es la tercera parte, ¿no? Entonces ahí estamos viendo eso, ¿no? La importancia de los discípulos. Yo quisiera leer 2 textos antes de ingresar al tercer punto, que es donde más vamos a centrarnos. Primera carta a los Corintios, capítulo 1, verso 21, y ahí sí voy a pedir a nuestros hermanos que están con Biblia, puedan buscar. Primera carta a los Corintios, capítulo 1, verso 21. El apóstol Pablo aquí va a resaltar el evangelio, pero le va a colocar un término más, ¿ya? Primera carta a los Corintios, capítulo 1, verso 21. ¿Alguien lo tiene, hermanos? Primera carta de los Corintios, capítulo 1, verso 21. Si alguien lo tiene, puede dar lectura. Amén, hermano. Amén, Marco. Hermano Marco, dale. Amén, leo. Dice la palabra del Señor. Pues ya que en la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. ¿Cómo es que los hombres se van a salvar? Pablo lo está diciendo, con la locura de la predicación. Pues ya que en la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría. Ahora agradó a Dios, dice, salvar a los creyentes por la locura de la predicación. La predicación, el evangelismo, el ser proclamadores, el cumplir la gran comisión, es la manera que Dios utiliza para proclamar su reino, para proclamar a su Hijo y para proclamar su salvación. Y esa es la importancia de la gran comisión. Y a la misma vez, Pablo diría en 2 Timoteo, lo que has oído de mí ante muchos testigos, hablándole a Timoteo, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Esto se pasa. El evangelio es así. Los siervos somos pasajeros, sí, pero la palabra no. La palabra permanece para siempre. Por lo tanto, nuestra voz audible, nuestra vida de cada siervo es pasajera. Tu vida y mi vida es pasajera. Lo importante es que en este tiempo, en esta vida y en tus fuerzas puedas cumplir la gran comisión y dejar un discípulo o una discípula para que pueda continuar esto. No solamente para extender el evangelio, sino para proclamar que en Cristo hay vida y que estamos en ese tiempo de receso en el cual Dios está dando un tiempo de gracia para que mucha gente se salve. ¿A través de qué? De la locura de la predicación. Y es interesante entender esto porque en el cuarto punto, que ya lo hemos abarcado también,
veíamos cuál era el motor que nos hace, que impulsa la gran comisión. Porque cuando Cristo muere, los creyentes, todos los discípulos eran 250 y algo más. Pero cuando Cristo ya asciende al cielo, vemos una iglesia totalmente crecida, abundante. No importaba que estaban siendo perseguidos por los romanos, por los judaizantes, por ciertas sectas que creían frenar el camino de la iglesia y el crecimiento de la iglesia misma. Pero la iglesia crecía y crecía en abundancia. Y cuando hemos comparado qué es lo que pasaba en esa época y qué es lo que está pasando ahora, solamente había una sola cosa: que los creyentes de esa época tenían pasión y entrega por la palabra, como los mismos discípulos dirían, es que no podemos dejar de oír, de hablar, no podemos dejar de hablar de aquel del que hemos oído y hemos visto, no se puede. Hay algo que está dentro de nosotros y no podemos dejar de hablar. Y esa pasión, esa entrega, es lo que el día de hoy la iglesia está perdiendo. No tanto, no primariamente el amor por las almas perdidas, sino el amor, la pasión que te deja el que Cristo te ama y se haya entregado a ti. A veces nos centramos tanto en el Evangelio que a veces perdemos la esencia de la misma, que es saber que Cristo nos amó. Y como nos amó, tenemos que reflejar eso al mundo. No dentro de la iglesia, sino a otros. Porque los de la iglesia saben de salvación, están buscando incluso la santidad, pero los de afuera están perdidos y están camino hacia la condenación. Y es ahí donde nosotros, cuando nos preparamos en la iglesia, cuando nos preparamos en estos estudios o en otros estudios donde tú estudias también, es para que salgas afuera y puedas proclamar el evangelio. Y así el evangelio va a ir yendo. Pablo dijo eso en Filipenses, no, yo estoy preso, sí, pero el evangelio no está preso. La palabra no está presa. Pablo estaba encarcelado en la carta de Filipenses en Roma, pero ya los hermanos de Filipenses estaban extendiendo el evangelio. Y Pablo dice, qué bien, me alegro porque se está extendiendo el evangelio. Y eso es la labor de cada siervo, de cada sierva, entender eso, que nuestra función primaria de la iglesia es la proclamación del evangelio. El evangelio que a ti te salvó es el evangelio que tú tienes que proclamar a otros para que otros se salven. Esa es la gran comisión. Y el hacer discípulos es muy importante. Muy, pero muy importante. No te vayas de este mundo, no dejes este mundo sin que tú hayas discipulado a alguien, sin que tú no hayas discipulado a alguien, sin que no hayas intervenido en su vida para que su vida sea conforme a la imagen de Cristo. Hermanos, tener un discípulo, tener hermanos que quieran aprender es un gran gozo. Como siervos y como siervas debemos aprender a relacionarnos con otros también. A veces la timidez y el desánimo, o tal vez la falta de tiempo es lo que nos impide cumplir con estas dos cosas, con la profundidad y con la amplitud de la gran comisión. Hermanos, también tener un discípulo requiere sacrificio por parte del que está discipulando también. Tú tienes que encargarte de él, tener horas con él hablando de la palabra, hablando de su propia vida, ¿para qué? Para que a través de tu palabra, a través de la palabra, ambos también sean transformados a Cristo. Entonces, tener un discípulo no es que, bien, que es mi discípulo de tal hora a tal hora, no, es también una vida que tú estás guiando al camino del Señor. Pues que en este tiempo muchos empiecen a, no solamente a proclamar, sino también a ser discípulos. Y eso es la amplitud de la gran comisión. ¿Ya? Hoy vamos a entrar al punto número 3, que es ahí donde me voy a centrar, que es la gran comisión vista desde el Génesis. La gran comisión vista desde el Génesis. Voy a pedir a mi hermano Marcos que pueda buscar Génesis capítulo 1, verso 26 al 28. Génesis capítulo 1, verso 26 al 28. Mientras lo busca el texto de Génesis, me gustaría argumentar lo siguiente en este tercer punto, que es la gran comisión vista desde el Génesis. La armonía bíblica es única. Es decir, que cada texto tiene una conexión entre otros. La Biblia tiene 66 libros, parecería separado, pero no, son solamente un solo libro. Aunque está separado por 66 libros, el pensamiento y el autor es uno mismo. La Biblia es solamente una. Un texto tiene una conexión con otro texto. Y es como la Biblia se argumenta, la Biblia misma se defiende. La Biblia interpreta la Biblia. ¿Por qué? Porque cada texto tiene una conexión con el otro. Y en ese sentido la Biblia es única. La armonía de la Biblia es plena, es sencilla, ¿no? Y es profunda a la misma vez. Y en Mateo 28, el texto que estamos leyendo, que hemos comenzado, no es la excepción. La Gran Comisión es un ejemplo muy claro. Así que vamos a llevar el texto de la Gran Comisión vista desde el Génesis. Génesis capítulo 1, verso 26 al 28, hermano Marcos, ¿lo puedes dar lectura, por favor?
Génesis capítulo 1, verso 26 al 28. Amén, hermano. Amén. Lo leo. Dice Génesis 1, 26 al 28. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. 28. Y los bendijo Dios, y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Amén. Amén, hermano. ¿Qué estaba haciendo Dios en el momento de la creación? ¿Qué le estaba diciendo? ¿Qué le estaba dando a Adán y Eva? Dios le estaba dando la orden, el permiso, porque dice ahí, los bendijo. Esto le agrada a Dios. La primera pareja creada en santidad, creada en un sentido inocente, con pureza, con la conexión, con la comunión con Dios, dice, esto me agrada tanto que lo bendice y dice, muy bien, les doy el permiso, la orden. ¿Qué orden? Llenen de hijos toda la tierra, de hijos e hijos toda la tierra, para que estos hijos, estas hijas que nazcan de Adán y Eva, la primera pareja, sean formados a la imagen y semejanza de los padres, en este caso de Adán y Eva. Como ellos están formados a la imagen y semejanza de Dios, en estado puro, en estado de santidad, en estado de comunión con Dios, los hijos que le iban a salir a Adán y a Eva también serían a la imagen y semejanza de Dios. Habla de el momento ellos no han pecado. Ellos están en estado de inocencia. ¿Ya? Ahora, me gustaría, yo voy a leer la traducción Biblia, Dios habla hoy, solamente el verso 28 para que un poquito aclare esto, clarifique todo esto, ¿ya? Dice así la palabra del Señor. El verso 28 de Génesis 1 dice así, y les dio su bendición. Tengan muchos, muchos hijos, llenen el mundo y gobiernenlo. Dominen a los peces y a las aves y a todos los animales que se arrastran. Ya este texto, esta traducción un poquito más nos aclara porque dice, y les dio su bendición y les dijo, tengan muchos, 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 muchos hijos y llenen. ¿Cuál era la idea de Dios? ¿Cuál era el plan de Dios? Que el mundo creado, que la creación que Dios hizo esté lleno de ¿qué? De imágenes y semejanzas de Dios, formados por la primera pareja, Adán y Eva, en estado de santidad, no en estado de pecado. Entonces vemos que Dios crea a Adán y a Eva con el propósito de llenar toda la tierra y de hacerlos imágenes y semejanzas de Dios, y que a la misma vez estos hijos e hijas sean corregentes y sean coherederas de la creación de Dios. Estamos viendo el Génesis, estamos viendo el contexto de la creación de la primera pareja, Adán y Eva. Pero sabemos también que por culpa del pecado, la imagen de Dios en Adán y Eva fue distorsionada, fue deformada, mas no fue destruida. Y eso hay que aclarar, ¿ya? La imagen de Dios, por culpa de la imagen de Dios, en el momento en que crea a Adán y Eva, la imagen de santidad, de perfección, de inocencia, cuando ellos incurren en el pecado, esta imagen no fue destruida, pero sí fue, ¿qué cosa? Distorsionada, deformada, la imagen que ellos habían adquirido de Dios. ¿Por culpa de qué? Por culpa del pecado, ¿ya? Por tanto, cuando Dios se encarna, Dios tuvo que encarnarse, ¿no? Como descendiente de Eva y como el gran descendiente de la línea de Abraham. Génesis 3:15, de la mujer nacerá la simiente, ¿no es cierto? Ese texto es claro en Génesis 3:15, que muchos lo conocen como el protoevangelio, donde Dios estaba dando la promesa de que habría un redentor, un postrer Adán, que ya con la teología bíblica que tenemos ya de la Biblia, del canon cerrado, sabemos que Cristo es el postrer Adán, que Cristo es el hombre perfecto, santo, inocente, que vino a restaurar todo lo que el primer Adán había perdido. ¿No es cierto? Vamos a leer ahí algunos textos que nos hablan de esto. Ya, primera carta a los Corintios, hermano Marcos. Hoy ya tú me vas a ayudar, ¿ya? Primera carta a los Corintios, capítulo 15, verso 45. Ahí el apóstol Pablo claramente va a situar a Cristo como el postrer Adán, el que sigue al primer Adán. Claramente Adán fue un humanamente pecador,
pero Cristo ya es espiritualmente santo, ¿no? Vino a todo eso, aunque se encarnó de una manera humana. Primera carta a los Corintios, capítulo 15, verso 45, hermano Marcos, por favor. Amén, hermano. Primera carta a los Corintios, capítulo 15, verso 45. Dice, así también está escrito, fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente, el postrer Adán, espíritu vivificante. Amén. Entonces, ahí el contraste, ¿cuál sería? El postrer Adán y Adán, el que perdió su imagen y semejanza al momento de que él y su esposa Eva pecaron. Entonces, vemos ya por la teología bíblica que Cristo es el postrer Adán, el espíritu vivificante, quien va a corregir los errores del primer Adán, que por culpa de él ingresa el pecado, ¿no es cierto? Y después la muerte también. Hasta ahí. Pero vamos a ver también los relacionados con Eva. Eva, entonces hermano Marcos busca Génesis 2, 21 al 23. ¿Qué está pasando con Eva? Hemos visto con Adán. Adán, creado por Dios, imagen y semejanza, por culpa del pecado su imagen es distorsionada, es corrompida, pero no es destruida. Pero veremos lo que pasa con relación a Eva, ¿ya? Génesis capítulo 2, verso 21 al 23. Hermano, ¿lo tienes? Génesis 2, 21 al 23. Amén, hermano. Lo leo. Dice, y de la costilla de Jehová, Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán, esto es ahora huesos de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Y estaban Amén. ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Amén. Cuando Dios ve que Adán dice, no es bueno que el hombre esté solo, entonces le hace una mujer para él. Y Eva fue tomada de su costilla, ¿no es cierto? Y eso trayéndolo ya un poco a lo que nos va a reflejar toda la Biblia es, si Adán es el hombre que pecó y Cristo es el postrer Adán, entonces ahí estamos viendo, yo creo que ya te estás dando de cuenta, que en cuanto a Eva, la iglesia es figura de Eva, o vamos a tomar al revés, Eva va a ser figura de la iglesia posteriormente allá, así como Adán, Cristo es el postrer Adán, Eva también formaría figura de lo que es la iglesia. ¿Por qué? Porque así como Adán dice, esto es ahora huesos de mis huesos, carne de mi carne, y será llamada varona, porque del varón fue tomado, parafraseando diría Adán, esto es hueso de mis huesos, porque de mí ha sido tomada, de mí salió, es mi mujer, porque de mí ha sido sacada, ¿no es cierto? De mí salió. Ahora, algo similar también pasa con la iglesia, porque la iglesia es la esposa de Cristo, y esa es la figura que nos presenta la Biblia. Pero esta esposa también sale de Cristo, en esencia es de Cristo, es tomada de Cristo. Por ejemplo, en Mateo 16, 18, Jesús hablando de la iglesia diría, edificaré mi iglesia en tiempo futuro, pero él dice, edificaré mi iglesia. Y esto nos llama mucho la atención, ¿por qué? Porque en este tiempo la iglesia está predicando el evangelio, sí, pero es Cristo quien está llevando todo en armonía, todo en soberanía. La iglesia predica sí, pero Cristo es el que está edificando su iglesia. Él no dijo, ustedes edificarán la iglesia. Él dijo, yo edificaré mi iglesia. Entonces ahí vemos la autoridad de Cristo, ahí vemos la soberanía de Cristo, ahí vemos que el cumplimiento de la palabra de Dios acerca de la iglesia, hablando ya netamente de la iglesia. La iglesia, como diría en Colosenses, también es el cuerpo de él, ¿no? Es su cuerpo y él es la cabeza. Fue tomado de él y volveremos a él. Me gustaría leer ese texto conocido que yo sé que lo conoces, San Juan capítulo 14, verso 3. Hermano Marcos, a ver, San Juan capítulo 14, verso 3. Este texto es conocido, pero quiero que resaltemos ahí cómo Cristo habla de la iglesia, de los santos, y lo hace como suyo, ¿no? Y volveré por ustedes mismos y los tomaré. Dice, leeremos el texto. San Juan capítulo 14, verso 3. Hermano Marcos, ¿lo tienes? San Juan 14, hermano. 14:3. Ahí lo leo. Dice,
Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Amén. Y no tenemos el término, ¿no? Y os tomaré a mí mismo. Dice, y los tomaré. No, lo hace suyo. Porque en realidad la iglesia nace de Cristo. Es de Cristo. Y es para Cristo. Colosenses diría algo similar. Nada de lo que fue creado fue fuera de él. Todo es por él y para él. Y la iglesia no es excepción. La iglesia, así como Eva salió del cuerpo de Adán, de él fue tomada, la iglesia también fue tomada del mismo Cristo. Tanto así que él mismo daría su vida por la iglesia. La iglesia es su amada, es su esposa, es su novia, es la amada de Cristo. Y él nos trata no como alguien alejado, sino como alguien que salió de él. Por eso el amor tan grande de Cristo hacia la iglesia, de Cristo hacia su esposa. En este caso nosotros la iglesia. Porque él a sí mismo dice, os tomaré a mí mismo, haciendo qué cosa, unidad, conexión con la iglesia. Y esa es la conexión fuerte que tiene ¿quién? Cristo y la iglesia. Es una conexión fuerte que no se puede dejar así como un esposo no puede dejar a su esposa, porque hay una conexión de amor, una conexión de preservación, de unidad. Cuando entendemos esta conexión que es inquebrantable, inseparable, hermanos, ahí el creyente empieza a madurar entendiendo qué cosa. Si yo soy parte de Cristo, si yo confianza en saber de que si estoy creo que ahí se hubo un corte. Estamos de vuelta, hermana Evelyn, ¿se me escucha? Sí, se escucha. Amén, vamos a continuar. Hay cortes comerciales, parece que había. Bien, entonces veíamos eso, ¿no? De la conexión entre lo que pasó con Adán y Eva en la creación y lo que ya vemos con la teología, que es Cristo y la iglesia. A Adán se le dio una esposa y a Cristo se le dio una esposa, como diría Pablo en Efesios. Y de esta esposa, Dios le dio por cabeza, por autoridad, a Cristo. Ahora, quiero aquí entrar en esto, porque el mandato de Adán y Eva, recuerdan lo que leímos en Génesis 1, ¿cuál era? Id, multiplicaos, y sojuzgar la tierra, llenen la tierra de imagen y semejanza de Dios. La ordenanza de Adán y Eva. Pero ya vemos en este tiempo que el mismo mandato tiene ¿quién? Cristo y la iglesia. ¿En qué sentido? En el sentido de la proclamación del evangelio. También estamos llamados, Cristo y su esposa, o sea, la iglesia, a llenar a hombres y mujeres a imágenes de Dios, santos, en unidad, en comunión con Dios. Claro que en el tiempo de la creación, Adán y Eva lo tenían que hacer por procreación, pero ya la iglesia y Cristo lo hacen por regeneración. Déjame repetir eso ya. Adán y Eva tenían que cumplir esto por procreación, pero ya la iglesia y Cristo lo hace por regeneración. Por regeneración. Entonces, la idea es esta. Adán y Eva en contraste con Cristo y la iglesia. Así como dijo Dios a Adán y a Eva que llenaran la tierra de imágenes vivientes de Dios, y por la culpa del pecado ellos no pudieron cumplir esto. Es ahora que vino el postrer Adán, que es Cristo, y así como le dio una esposa a Adán, así también le dio una esposa a Cristo, que es la iglesia, para cumplir el plan de Dios desde el principio, que era llenar la tierra de imágenes de Dios. Y esto es cierto. ¿Sabes por qué? Porque Dios siempre ha querido tener unidad, comunión con el hombre. Siempre ha querido eso, siempre ha querido darles el reposo, la unidad, la conexión. Tanto así que Dios siempre ha querido habitar entre el pueblo. El tabernáculo es algo que nos enfoca a eso. Siempre Dios quiso habitar en medio del pueblo. Siempre quiso estar en medio de la creación, de su creación, para tener comunión, para que ellos mismos puedan entender quién es Él, y al entender eso puedan reposar, descansar en los brazos del Dios Todopoderoso. Claro que por la culpa del pecado todo esto se deformó, pero ya Dios, en este tiempo, en esta dispensación, con Cristo como el postrer Adán y nosotros como su esposa, la iglesia, tenemos una misión. ¿Cuál? Llenar
de imágenes de Dios, de Cristo, todo el mundo. ¿A través de qué? A través de la regeneración, y esto se hace por la predicación del Evangelio, porque el Evangelio regenera, cambia, transforma y coloca al hombre pecador en el otro lado. ¿Cuál? El lado de hijo de Dios. ¿Te das de cuenta? Llenen este mundo de hijos e hijas. Y lo que estamos haciendo eso también nosotros. A través del Evangelio, diría el apóstol Juan, a todo aquel que cree y confiesa en Jesucristo, se le dio potestad de ser hecho hijo de Dios. Y eso es lo que se hace en la gran comisión. Cristo, la esposa, la iglesia, lo hacen por regeneración y a través de la proclamación del Evangelio. Espero que me hagas comprender esa parte. Cuando comprendemos esto, entendemos que Dios es soberano, que los planes de Dios se cumplen, aunque en el tiempo de Él, y aunque el hombre distorsione o se equivoque en su camino, Dios siempre conduce su plan, es decir, su plan se va a cumplir. Él lo dijo, Él lo hará, aunque el hombre se confunde, se desvía, no cumple. Aunque todo eso pasa, hay que entender una cosa, Dios tiene siguiendo el control de todo. Él tiene el control. Lo que Él planeó, lo que Él determinó, se cumplirá en su tiempo y en su voluntad. Y eso es lo que empezó en el Génesis, ahora se está cumpliendo. Y sabemos por la redención final ya de Apocalipsis que eso también se cumplirá. Dios habitará en medio de su pueblo. Un pueblo santo, un pueblo conformado a la imagen de Cristo a través de la luz del Evangelio, de la palabra de Cristo. Y eso es la verdad. Pero esto no solamente te tiene que llegar a una información, sino también a una transformación. Porque saber que Dios, como alguien diría, pero hermano, ¿acaso Dios que es poderoso, que es todopoderoso, él no puede cumplir acaso el transformar a todos, el regenerar a todos? ¿Por qué tiene que utilizarnos a nosotros? Pero la respuesta a eso es claro que Dios puede hacerlo todo, porque para Él nada es imposible. Pero no es tanto por lo que Él es, porque Él es todopoderoso, es tanto por nosotros, porque Él nos está utilizando, Él nos está dando el privilegio de llevar su palabra. Y eso debería nosotros ser agradecidos por eso, de que Dios el Padre, de que la Trinidad en conjunto nos tome a nosotros en cuenta. ¿Para qué? Para la proclamación del Evangelio. ¿Dios lo puede hacer? Claro que sí. ¿Necesita de nosotros? No, pero nos está dando el privilegio de que nosotros seamos portadores de ese tesoro invaluable que es la predicación del Evangelio, que es la predicación del Señor Jesucristo. Eso es un tesoro que nadie hasta ahora entiende, porque si lo entenderíamos, diríamos como el apóstol Pablo en Corintios, que somos vasos de barro, que tenemos un tesoro ahí grande, un tesoro incomparable, y es el tesoro de la vida eterna en Cristo Jesús. Y ese es ese tesoro que Dios como que nos da, como dijo en Corintios también 5, si no me equivoco, nos dio ese ministerio, es el trabajo de extender el Evangelio a toda persona, a toda criatura, como si Dios rogase, dice, ¿no? A través de ustedes, que se reconcilien con Dios. Y ese es el tesoro, la predicación del Evangelio. Quiero que leamos un texto, hermano Marcos, por favor. Segunda carta a los Corintios, capítulo 4, verso 3 al 6. Y es por eso, repito, 2 Corintios capítulo 4, verso 3 al 6. Y es por eso que Dios nos encomendó llevar, ¿qué cosa? La luz del Evangelio, para que resplandezca en ellos la gloria de Cristo. Y me encanta cómo aquí el apóstol lo va a densar todo esto en 2 carta a los Corintios capítulo 3, verso 6. Hermano Marcos, ¿puedes darlo lectura? Repite, hermano, ¿cómo dijo? 2 Corintios capítulo 4, verso 3 al 6. Amén. Leemos. Dice la palabra del Señor. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones,
para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Amén. Este texto, hermanos, vuestros textos nos muestran lo que es el Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? Luz. La luz que resplandece la gloria de Cristo. Y lo que pasa cuando esta luz viene al conocimiento de la persona que no es creyente, ¿qué es? Que le convierte a Cristo. Ahora, así como Dios, diría el verso 6, diría, si no me equivoco, diría, porque Dios, mira, en el contexto, en el capítulo, en el versículo 3 diría, está hablando del Evangelio, pero si nuestro Evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden, está encubierto, en los cuales, mira, el Dios de este siglo, el enemigo, Satanás, cegó, ¿qué cosa? El entendimiento, porque todo parte de ahí, y ahorita vamos a entrar en eso, todo parte del entendimiento, subraya eso, el entendimiento de quiénes, de los incrédulos. ¿Para qué? Para que no les resplandezca la luz de la gloria de Cristo, la luz del Evangelio, que resalta la gloria de Cristo. Entonces, la gente incrédula que está afuera, hay que entender eso, porque cuando yo voy a salir a cumplir la gran comisión, tengo que entender a quién estoy yendo y cuál es la posición y la condición de los que me van a escuchar. Número 1, son incrédulos. Número 2, ¿qué dice? El Dios de este mundo los tiene que cosas. Es como si tuviera una venda en los ojos, ¿no? Que no les deja ver, que no les deja que les resplandezca la luz. Hablando espiritualmente, esas vendas están tapadas, tienen la vista espiritual tapada, no pueden entender las cosas de Dios. ¿Por culpa de quién? Por culpa del enemigo. ¿Y dónde está como que esta venda? ¿En dónde está? En el conocimiento, en el entendimiento, o sea, en la mente. ¿Ya? Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como el Señor y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Ahora, quiero que entendamos algo. La gran comisión es llevar el Evangelio, y eso es claro, es centrado. ¿Por qué? Porque lo que va a destapar ese velo, porque lo que va a hacer que esa persona se convierta, se regenere, no es un testimonio, no es una canción por más bonita que sea, no es predicarte a ti mismo, no es predicar tu denominación, no es predicar de dónde Dios te ha sacado. Lo que va a transformar a esa persona, ¿qué es? El Evangelio, a Cristo. El texto lo dice, y Pablo resalta, nosotros no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo. ¿Cómo que? Como el Señor, como el Kyrios, el Señor, el amo de todos, porque eso es lo que transforma. Tristemente, cuando hermanos, entre comillas, salen a hacer la gran comisión, ¿cómo salen? Con sus parlantes, y te dicen, mira, ven a la iglesia, que en la iglesia tenemos teatros, tenemos shows, tenemos kermeses, y eso no te va a transformar. Eso no te va a quitar la venda que el enemigo tiene colocada ¿en dónde? En tu conocimiento. Entender que la gran comisión se centra en Cristo es entender cómo el evangelio tiene que ser presentado. Pablo recalca una vez más, no nos predicamos a nosotros mismos, no hablamos de nosotros mismos, porque la vida del siervo no tiene importancia con semejante luz, porque nosotros somos simplemente vasos de barros, simples, siervos, comunes y corrientes. Lo que nos hace lo que nos hace únicos en el sentido de ser ese vaso es que somos portadores de ese mensaje. ¿Cuál mensaje? El mensaje de la luz de Cristo, que transforma, que regenera. Hoy en día, en las iglesias, cuando se habla de la gran comisión, solamente dice, salgan y díganles que vengan a la iglesia, que vengan a la iglesia. Y creo que hemos entendido ese conocimiento, ¿no? Hola, ¿cómo estás? Te animo a que vengas a la iglesia, que vengas a la iglesia. No, tú tienes que presentar el evangelio, el mensaje de salvación. Tú tienes que presentar el evangelio para que la luz, del mismo evangelio resplandezca en su corazón. En especial, ¿dónde? En su entendimiento, en su conocimiento y en su mente, porque es ahí donde Satanás está atacando. Y ahorita vamos a entrar en eso, ¿ya? Verso 6 diría, porque Dios, y mira cómo te está llevando hasta el Génesis, porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, ¿cuándo pasó eso? En Génesis 1, ¿se acuerdan, no es cierto? Que mandó que de las tinieblas resplandeciera la luz, es la que resplandeció en nuestros, y mira cómo ya pasa al grupo, ¿no? A nosotros, los que hemos creído, a nosotros, dice, nuestros corazones. Para la iluminación, nuevamente la palabra, ¿qué cosa? Conocimiento. Conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. En la faz de Jesucristo.
¿Qué es lo que estaba pasando eso? Vamos, hermano Marcos, a Génesis capítulo 1, verso 2 al 3, porque el verso 6 nos está llevando al Génesis. Y quiero que leamos Génesis 1, 2 al 3 para volver a este texto y hacer la conexión con lo que estamos viendo hoy. La conexión de la gran comisión entre Génesis y Mateo, ¿ya? Génesis capítulo 1, verso 2 al 3. Vamos a dar lectura. Hermano Marcos, por favor. Génesis capítulo 1, verso 2 al 3. Amén, hermano. Leemos. Dice, y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Amén. Y dijo Dios, ahí con ímpetu, ¿no? Sea la luz, y fue la luz. Así como Dios en la creación vio que todo estaba lleno de tinieblas, en oscuridad, y dijo, sea la luz, y le dice, la luz fue. Y la luz separó, ¿qué cosa? Apartó las tinieblas de la creación, porque en la creación estaba completamente de tinieblas. Y lo que hace la luz, ¿qué es? Separar, alejar las tinieblas. Ahora, de la misma manera, viendo ya el contexto en Corintios, lo que acabamos de leer, Corintios capítulo 4, dice ahí, así de la misma manera que Dios dijo, se haga la luz, así también es la luz del Evangelio, que separa, que aparta, que quita las tinieblas de una persona incrédula para que les resplandezca, ¿qué cosa? La luz. Vamos a ver esto ya un poco más con calma. Vamos a un poco imaginar lo que está pasando, vamos a imaginar lo que pasa en la vida de un incrédulo. La Biblia, ahorita vamos a leer los textos, dice que su conocimiento está en tinieblas. Y a mucha gente no le gusta escuchar eso. No es que su vida esté en tinieblas, es que su conocimiento está entenebrecido. Mientras, hermano Marcos, alista Efesios capítulo 4, versos 17 al 18. Efesios capítulo 4, versos 17 al 18. Ahí nos va a aclarar el apóstol Pablo cómo es el conocimiento de los incrédulos. Pero de la misma manera, la vida de la persona es una oscuridad, es una densa tiniebla, que su vida misma está en una prisión de oscuridad. ¿Por qué? Porque su conocimiento está en tinieblas, en oscuridad, en una densa, densa oscuridad. Y me gustaría que leamos lo que acabamos de citar, Efesios capítulo 4, versos 17 al 18, y quiero que entiendas. Pablo en Corintios, ¿qué está diciendo? Satanás, el enemigo, cegó ¿qué cosa? El entendimiento, ¿no es cierto? Pero el Evangelio, ¿qué hace? Resplandece y hace que se ilumine, ¿qué cosa? El conocimiento. O sea, todo parte por el conocimiento, la mente, que es la clave, que es donde ataca Satanás. Pero veamos cómo está la mente y el conocimiento de las personas incrédulas alejadas de Dios. Efesios capítulo 4, verso 17 al 18. Hermano Marcos, dale la lectura. Amén, hermano. Dice la palabra de Dios. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Amén. Yo creo que ese texto es tan centrado y coloca cómo es el conocimiento, en qué tipo de mente está enfrascada, cerrada, encarcelada, el conocimiento de los que el enemigo está cegando y cómo está la gente allá afuera también, ¿no? Entonces, Efesios capítulo 4, 17, el 18, vamos a cerrar, teniendo el entendimiento, ahí está, entenebrecido, en oscuridad, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay. Ahora, ¿por qué claramente se enfrasca en todo el conocimiento? Porque la persona, el hombre, el ser humano, vive por lo que conoce, por lo que cree, por lo que siente, ¿sí o no? Y todo parte del pensamiento, del conocimiento. Lo que yo creo es lo que yo estoy pensando, es lo que yo conozco. Por ejemplo, mira, acá en Bolivia, por ejemplo, tenemos mucha, pero mucha cultura. Y es un conocimiento que hemos heredado, o que han heredado, de padres, de descendientes, incas y aymaras. Como aquí se ha celebrado hace días atrás la fiesta de las ñatitas, cadáveres que se venera. Se viene también la fiesta del Equeco, si algunos lo conocen también, supuestamente el dios de la prosperidad, de la abundancia. Pero
La gente sigue su vida a través del conocimiento que ha adquirido y Satanás sabe, es muy inteligente, es muy astuto, ¿no? La palabra sería astuto, en cómo envolver, encarcelar al hombre y a la mujer incrédula en ese conocimiento. Un conocimiento que, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, pero esto viene ¿por qué? Por la dureza de su corazón. La gente que está allá afuera muchas veces sigue una vida muerta, una vida en tinieblas, porque su corazón también es así. La gente quiere abundancia y Satanás está ahí. Muy bien, quieres abundancia, yo te daré un Dios de la abundancia. Tú quieres prosperidad, muy bien, yo te colocaré un Dios de la prosperidad. ¿Para qué? Para que tú puedas vivir en ese conocimiento, aunque ese conocimiento ¿qué es? Entenebrecido. Y Satanás cierra eso. Y para nosotros a veces con nuestras propias palabras es difícil entrar ahí. Cuando tú te acercas a alguien, por ejemplo, la secta Dios Madre, mira, el conocimiento que tú tienes sí es entenebrecido, porque decir que hay una Dios Madre es corromper la Biblia. Y tú, el conocimiento que tienes, número uno, no conoces a Dios, no conoces la vida de Dios y no conoces la profundidad del Evangelio. Por lo tanto, tu conocimiento es enfrascado, está siendo cerrado. ¿Por qué? Porque detrás de todo esto, detrás de la secta Dios Madre, detrás de la secta de los testigos de Jehová, está el mejor de los engañadores, el primer homicida, el primer mentiroso, como decía Jesús en San Juan, es Satanás. Él está ahí, cegando el entendimiento. ¿Para qué? Para que no les resplandezca la luz del Evangelio. Que no entiendan que su conocimiento, que su vida que ellos están viviendo está totalmente alejada de la vida de Dios. ¿Y esto qué hace? Endurece el corazón del hombre. Y es por eso que algunas personas cuando les hablas del Evangelio, no me hables de los cristianos, no me hables. No me hables de tu posición, ya está bien, te respeto, pero yo no. Y la dureza de su corazón, ¿no es cierto? No, para mí el cielo es acá y el infierno también, como alguien diría, ¿no? Aquí es el infierno, es el cielo. Y la gente está endurecida. Y hay que entender ahí una cosa. El conocimiento de ellos está totalmente entenebrecido. 19 diría, las cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impurezas. Y eso es el fruto. Y eso es la obra de tener un conocimiento alejado de Dios y de tener una mente entenebrecida. ¿A qué te va a llevar? Una mente entenebrecida va a producir muerte, obras muertas, obras en tinieblas, obras de oscuridad, impurezas, lascivias, como ya Romanos nos extendería claramente en el capítulo 2. La gente está así, incrédula está así, encarcelada, ¿en qué? En un conocimiento oscuro. Pero bendito sea Dios, como dice el apóstol Pablo en Corintios 6, pero a nosotros resplandeció esa luz, para que esa luz iluminara nuestro conocimiento y entendamos las cosas de Dios en la faz de Jesucristo. Y esa es la diferencia, eso es lo que marca el conocimiento. Por eso les decía, cuando salimos a evangelizar tenemos que llevar dos cosas. Número uno, la verdad, y número dos, el amor, la mansedumbre. Cosa que la verdad toque su mente y el amor de Cristo toque su corazón. Déjame repetir eso, ¿ya? Cosa que tenemos que ir con dos cosas. La verdad del Evangelio, la verdad de las Escrituras, la verdad de sola Escritura, y reflejar el amor de Cristo con el cual nos amó a nosotros, la paciencia de Cristo con el cual Él fue paciente con nosotros, y la fidelidad de Dios que muestra en nosotros. Esas dos cosas unidas pueden hacer muchos. Cosa que la verdad del Evangelio toque la mente del que nos está escuchando y el amor de Cristo reflejado en nosotros toque su corazón. Muy bien, no es un proyecto, no es que hoy le voy a ganar para Cristo, no. Presente el Evangelio, presente la verdad y muestra el amor que Cristo muestra en ti. Así se cumple la gran comisión, con carácter y con doctrina. Carácter y doctrina, que son muy importantes a la hora de la comisión. Pero volvamos al texto. Vamos una vez más, hermano Marcos, vuelva a leer 2 Corintios, capítulo 4, pero esta vez situémonos en el verso 6. Segunda carta a los Corintios, capítulo 4, verso 6, y ahí vamos a ver la conexión un poco con lo que pasa ahora. Segunda carta a los Corintios 4, 6. Volvemos a leer, ¿ya? Amén, hermano. Amén. Amén, hermano. Leemos solo el versículo 6, hermano. Solo el versículo 6. Dice, porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones, para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Amén. Ahora, entendamos que en Génesis, cuando él dice,
vio que la tierra estaba desordenada, vacía, en tinieblas, y es como que se da la palabra, y la palabra es el verbo, ¿no? Sea la luz. Y es una palabra de autoridad, es una palabra del Todopoderoso, una palabra que conlleva poderío, autoridad, soberanía, eternidad. Esa misma palabra es el evangelio que le estaría diciendo, así como en el Génesis, a la creación, sea la luz. De la misma manera, cuando se predica el evangelio, Dios estaría diciendo, sea la luz en la vida del creyente. Y el creyente o la persona que se convierte a Cristo pasa de las tinieblas a la luz admirable de Cristo. Hay muchos textos que hablan de esto en San Juan 8, San Juan 12, que nos hablan de cómo Cristo es la luz. Y el que tiene la luz ya no camina en tinieblas. Y el que camina en tinieblas no tiene la luz. Por eso Pablo contextúa esto de la luz con el evangelio, porque eso es el evangelio. Pedro diría eso en su primera carta. Que el temor, que la oscuridad salgan, se expulsen. Y esa tiniebla, esa oscuridad, claramente es el pecado, que abundaba en nosotros por causa de un conocimiento extraviado, de un conocimiento en tinieblas. Cristo llega y se hace la luz, y las tinieblas pasan. Muere, como dice el apóstol Pablo en Colosenses, habéis muerto ya esa vida vieja, esa vida muerta. A ese viejo hombre lo habéis muerto juntamente con Cristo, y juntamente con Cristo habéis resucitado. Ahora, no solamente hemos pasado de las tinieblas a la luz, sino que ahora somos la luz de este mundo. Esa luz que resplandece en medio de las tinieblas. Y me encanta mucho ¿cómo lo diría? La analogía que utilizó alguien, es decir, que, ¿sabes? Cuando nosotros vemos al cielo y vemos el cielo en la noche, ¿no? Oscuro, muy oscuro. Pero lo que adorna nuestros ojos, nosotros, a la creación, cuando miramos al cielo, ¿qué es? La luna que está brillando, las estrellas que están brillando, en un cielo oscuro, en una esfera oscura, las estrellas y su luz es lo que adornan ese lugar oscuro. Pero cuando Dios mira desde arriba y veo gente incrédula, gente en tinieblas, veo oscuridad, ve tinieblas, pero lo que a Dios le agrada es ver la luz, nosotros los creyentes, que reflejamos esa hermosura. En un mundo en tinieblas, los creyentes resplandecemos con la luz del evangelio. Y esa analogía me encantó. Voy a pedir, por favor, sus audios, por favor. Van a un poquito cortar, ¿ya? Muy bien. Entonces veíamos eso, ¿no? Que los creyentes hemos pasado de las tinieblas a la luz, y claramente Pedro va a decir algo similar. Mientras, hermano Marcos, por favor, busca 1 Pedro capítulo 2, verso 9. Y en este texto quiero citar tres cosas, ¿ya? Tres cosas. Primera carta de Pedro, capítulo 2, verso 9, ¿ya? Quiero dejarte con esta información. Los creyentes hemos pasado de esas tinieblas, de un conocimiento entenebrecido, de estar ajenos a la vida de Dios, de tener una dureza de corazón a tener el resplandor o la luz del evangelio que nos resplandece a Cristo, su gloria, su hermosura en nosotros, a través de la palabra de Dios, ¿no? Primera carta del apóstol Pedro, capítulo 2, verso 9, escucharemos la lectura y quiero que pongamos atención a esto. Primera Pedro, capítulo 2, verso 9. Amén, hermano, leemos. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Amén. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. Yo quiero en este texto hacer tres connotaciones. Número 1, nuestra posición. Número 2, nuestro propósito. Y número 3, nuestra condición. Si gustas, anótalo, pero igual viene en el material, ¿ya? Número 1, nuestra posición. Número 2, nuestro propósito. Y número 3, nuestra condición. Voy a leer con calma y mira cómo ahí se resaltan los tres propósitos, o las tres características. Ahí va el propósito. Posición. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Esa es nuestra posición. ¿Nuestra posición cuál es? Somos linaje
escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Eso es lo que somos. Esa es nuestra posición delante de Dios. Una posición es una obra hecha por Dios en nosotros, que nos afirma, que nos cimienta en lo que ahora somos de Dios. Y Dios nos está afirmando aquí, no está dudando, no es que van a ser, no es que pueden ser, no es que si se esfuerzan van a ser la nación santa o el pueblo adquirido. No, ustedes ya son, es una afirmación, es una posición que tenemos delante de Dios. ¿Cuál? Que somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido de Dios. Esa es nuestra posición. Pero como posición que Dios nos da, ahora nos va a decir cuál es nuestro propósito. ¿Cuál es nuestro propósito? Para que anunciéis el propósito. Para que anunciéis las virtudes. Ese es nuestro propósito. Ah, muy bien. Soy linaje, soy una nación santa, soy un pueblo de Dios, ahora soy hijo, soy llamado hijo de Dios y le puedo llamar al Padre. Sí, esa es mi posición. Y eso nunca va a cambiar porque Dios es el que me dio esa posición, no yo. No es que yo dije, hoy me levanto y hoy quiero ser hijo de Dios. Hoy voy a formar parte de la iglesia, hoy voy a formar parte del pueblo. No, es algo que Dios da. La posición es algo que Dios da. Por lo tanto, yo para Él soy su hijo, soy su pueblo, y Él es mi Dios, y Él es mi Padre. Esa es mi posición. Pero como posición, ahora Él me va a dar mi propósito. ¿Cuál es mi propósito? Anunciar las virtudes de aquel que me llamó. Las virtudes. Ese es mi propósito. No es como ahora te la pintan, tú eres un campeón, tú no estás llamado a ser bendecido, a ser prosperado, tú eres un campeón, o como ya este falso Kais Luna, somos dioses, mini dioses, la jirafa que tiene, jirafitas, yo sé que saben eso, ¿no? Las vaquitas que tienen, los toritos, y nosotros tenemos un padre que es Dios, nosotros somos mini dioses, qué error. Nosotros somos hijos no por naturaleza divina, solamente el hijo, nosotros somos hijos por adopción, que es muy diferente. Pero aquí, viendo nuestra posición, vamos a ver también nuestro propósito. ¿Cuál es? Anunciar. Y esto se refleja toda la vida, incluso en la Gran Comisión. Hermanos, la tarea primordial de la iglesia, en este caso de nosotros, a título personal, si Dios te ha salvado, tú tengas 10 años, 5 años, 6 años, 4 meses, 3 meses en el Evangelio, nacido de nuevo, tienes que entender algo. El propósito de tu salvación, de mi salvación, es anunciar, es ser proclamadores, es llevar el evangelio. Ese es mi propósito primordial. Pero Dios quiere bendecir, claro, Dios quiere bendecir, Dios quiere sobreguardar, Dios quiere proteger, claro que sí. Pero mi propósito principal en este mundo, ¿cuál es? Anunciar. Anunciar y ser proclamadores y ser testigos de aquel y testificar de Cristo en todo momento. Y esta es mi posición. Bueno, eso es nuestro propósito, según el texto. ¿No? ¿Cuál es el propósito? Anunciar. ¿Para qué? Dice. Bueno, son nación, son pueblo, en este caso somos iglesia, son salvos, sí, pero para que anunciéis. Ese es nuestro propósito, anunciar. Y me llama mucho la atención porque Cristo mismo dijo esto. Vamos un ratito, este es un texto extra, así que lo puedes anotar. Marcos, hermano, no hermano Marcos, sino Evangelio de Marcos, ¿verdad? Vamos ahí, Marcos, Evangelio de Marcos, capítulo 1, si no me equivoco, a ver si la memoria no me falla. Mira lo que Jesús va a decir. Marcos, capítulo 3, perdón, capítulo 1, verso 35. Yo lo voy a dar lectura, por favor. Marcos, capítulo 1, verso 35, y mira cómo Jesús va a enfatizar la importancia de la predicación. Levantándose muy de mañana, estoy leyendo Marcos capítulo 1, verso 35 en adelante. Levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Está hablando de Cristo. Y le buscó Simón y los que con él estaban. Y hallándole le dijeron, todos te buscan. Y les dijo, vamos a lugares vecinos para que predique también allí, porque subraya esto, porque a esto he venido. Y predicaba en las sinagogas de ellos en toda Galilea y echaban fuera los demonios. ¿Qué enfatizó Cristo en su ministerio? Los milagros, las sanidades. ¿Quiso enfatizar eso? ¿Quiso presentarse como un milagrero? ¿Como uno que hace sanidad por aquí, por diestra y siniestra? No, él quiso enfatizar la predicación del evangelio. Pedro le está diciendo,
Pero Jesús, voy a parafrasear un poco, ya Jesús, ven, mira que hay una fila a la izquierda, una fila a la derecha, aquí paralíticos, aquí endemoniados, y todos te están esperando, todos te están esperando. Y Jesús como que ni siquiera toma importancia en eso que Pedro le dice, y dice, Simón le dice, vamos, salgamos de la ciudad, vamos a otros lugares, porque tengo que predicar el evangelio, porque para esto he venido, el propósito, para predicar el evangelio. Y no solamente Cristo trajo el mensaje, Él era el mensaje. Pero aquí resaltamos una cosa de Cristo mismo como el ejemplo a seguir, como el gran maestro en el cual tenemos que seguir nuestras pisadas, nuestras huellas tienen que estar unidas a la huella de Cristo. ¿Cuál su propósito? ¿Cuál fue su propósito de Cristo en el caso de su ministerio? ¿Solamente dar sanidades, milagros? ¿Hablar palabras bonitas? No. Su ministerio se centraba en la predicación del reino de Dios. Y dice ahí, porque para esto he venido. Y podemos hacer la conexión con 1 Pedro que leíamos, para que anunciéis el propósito. Porque para esto Dios te salvó. Porque para eso Dios me salvó a mí. No para que me congregue los domingos solamente, no es para que cante solamente, no es para que empiece a recibir bendiciones de Dios, no. No es para decretar, para proclamar, es para anunciar sus virtudes de aquel que me llamó. ¿Quién es Cristo? ¿Por qué seguir a Cristo? ¿Y qué es lo que promete Cristo? Mucha gente que está en la iglesia ni siquiera sabe qué es el evangelio. ¿Quién es Cristo? ¿De qué se le ha salvado? Tristemente, la gente, las iglesias, entre comillas, han colocado importancia a lo carnal, a lo material, y han dejado lo espiritual, la predicación del evangelio. ¿Sí o no? Y es verdad. Por eso vemos que en este tiempo ha crecido tanto. ¿Qué cosa? Tú nunca te has preguntado por qué ha crecido esto de la teología moderna, la teología entre comillas, ¿no? Teología de proclamar, de decretar. ¿Por qué ha crecido tanto? Porque vivimos en un mundo materialista y la gente ama lo material, ama lo terrenal, y cualquiera que te zumbe el oído, prosperidad, ganancias, bendición, cualquiera que te zumbe el oído que libertad económica, a ti te gusta, a ti te llama, a ti te atrae, pero cuando predicamos a Cristo, como él diría, el que quiere ser mi discípulo, tome su cruz y sígame, esas cosas no queremos escuchar. Eso es predicación. Eso es la luz que resplandece en medio de las tinieblas. Eso es la luz que transforma, que cambia, que regenera a la persona. ¿Que le pasa de qué? De las tinieblas a la luz. El propósito de Cristo es también nuestro propósito. ¿Cuál? Anunciar, proclamar. Porque para esto he venido. Y tú y yo deberíamos decir, porque para esto he sido llamado. Porque para esto he sido salvado. Porque para esto voy a dar mi vida hoy, ahora, no aquí al año, no al año. Hoy voy a dar mi vida por esto, porque este es mi propósito, bíblicamente. No es que el propósito yo lo voy a buscar. Él me dio el propósito. ¿Cuál es? Anunciar y ser proclamador de su virtud, de su amor, de su misericordia y de todo lo que conlleva la persona de Cristo. Ese es nuestro propósito. Hemos visto en Génesis, ¿cuál era el propósito de Adán y Eva? Procrear hijos, llenar hijos de imágenes y semejanzas de Dios, por procreación. Pero nosotros, la iglesia de Cristo, Cristo y la iglesia lo hace por regeneración. ¿Y se hace eso cómo? A través del evangelio. La luz del evangelio que resplandece en la vida del creyente y le da iluminación para el conocimiento. ¿Ya? Entonces hemos visto ahí dos cosas. Nuestra posición, ¿cuál es? Somos un pueblo, somos santos delante de Dios, somos hijos también delante de Dios, pero nuestro propósito, ¿cuál es? Anunciar las virtudes. ¿Y cuál es mi condición? Seguimos leyendo el texto. Para que anunciéis las virtudes, nuestro propósito, de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable, mi condición. Hermano, ¿qué es condición? Bueno, una condición es la vida práctica, el día a día, la vivencia del cristiano y una vida llamada a expresar todos los días nuestra gratitud y lo que somos ahora en Cristo, nuestra posición. Cuando hablamos de condición, ahí en el texto, yo quería resaltar eso, es que es un día a día, es un vivir cotidiano, es una vida práctica de lo que ahora somos en Dios. ¿Y qué somos en Dios? Un pueblo santo, somos hijos, somos su cuerpo, somos esposas, somos su templo. Todo eso que somos en Dios, que somos para Dios, tenemos que empezar a vivir. Eso es una condición. Y aquí me gusta como el apóstol dice, después de que nos dice el propósito,
de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz. Resalta una cosa. Estábamos en tinieblas. Ahora hemos pasado ¿a qué? A la luz admirable. Esa es mi condición. Vivir como una luz. Pensar como una luz. Actuar como una luz. Y compartir la luz que el Evangelio trajo a mi vida. Esa es mi condición. Por eso les decía, la condición es una vida práctica. Día a día. La vivencia cotidiana del creyente en este mundo. Después de haber recibido dos cosas. Tu posición y tu propósito. ¿Ahora qué? Empiezas a vivir tu condición como creyente. ¿Y cuál era nuestra condición ahora? Es que Él nos llamó, nos sacó, nos rescató de las tinieblas y nos trajo a la luz admirable. Me encanta esa palabra de la luz admirable, que admira, y es lo que en esencia debería ser el Evangelio, admirarnos, sorprendernos, enamorarnos una y otra vez de lo que Cristo hizo por nosotros. Y cuando eso se va trabajando, cuando eso se va creciendo a través de la comunión con Dios, tu proclamación es más, ¿cómo te digo? Es más abundante, es más centrada, es más condensada, tanto que llegas, a veces me ha pasado eso, hermanos. A veces yo llego de proclamar en la calle, llego y estoy empezando la prédica para salir otra vez. ¿Cómo se hace todo eso? Porque me admiro del Evangelio, me admiro de la luz en la que estoy ahora. Incluso me admiraba de cómo me insultaban, de cómo me trataban, porque no me causaba tristeza, me causaba como que un gozo saber, wow, saber que he sido llamado a proclamar el Evangelio en mí no tiene que producir un cansancio, sino una admiración constante a la luz del Evangelio. Y para cumplir la gran comisión, como lo veíamos los videos pasados, es importante el esfuerzo y la dedicación. ¿En torno a qué? Al estudio de la palabra de Dios. El esfuerzo y la dedicación a la palabra de Dios. Mientras más estudio tengas, más iluminación vas a tener. Y mientras más iluminación vas a tener, más admirable vas a estar de esa luz. Es así, hermano. Una cosa conlleva a la otra. Y todo parte de tu decisión y de mi decisión. Si empezamos hoy a tomar en serio nuestro propósito, o lo dejamos para el siguiente año, para el subsiguiente año, es tu decisión. Yo empecé mi proceso. Es momento de que tú empieces el tuyo. Ahora sabes tu propósito. No te lo dije yo, te lo dijo la Biblia. Te lo dijo Cristo. Este es tu propósito. Id y predicad el Evangelio a toda criatura. Y enseñen lo que yo los dije, lo que yo los enseñé, enséñenles a todos. Eso no, ese es un imperativo que nos demanda mandamiento, ordenanza. ¿Ya? Entonces, vuelvo a leer el texto de 1 Pedro. Ahí hemos visto tres características: nuestra posición, nuestro propósito y nuestra condición. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. Posición, propósito, condición. Ahora aquí puede alguien decir, hermano, muy bien, medio que me estás animando a salir y todo eso, pero tienes que entender algo también. Número uno, que vamos en la autoridad de Cristo y que tú solamente eres portador del mensaje. Tú no transformas, el que transforma es la palabra y es Cristo. ¿Ya? A veces nos entristecemos por esto, mientras hermano Marcos buscas 1 Corintios 3, 6 al 7. Repito, primera carta a los Corintios, capítulo 3, versos 6 al 7. Es importante aclarar que no es que nosotros convertimos, sino que Cristo es a través de nosotros. Déjame repetir eso. Es importante aclarar que no es que nosotros convertimos, sino que Cristo convierte a través de nosotros y es por medio de la predicación de la palabra de Dios. Leeremos primera carta a los Corintios, capítulo 3, versos 6 al 7, y yo creo que con este texto es claro este punto, ¿no? Repito una vez más, primera carta a los Corintios, capítulo 3, versos 6 al 7. Hermano Marcos, por favor. Amén, hermano. Dice, yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios, que da el crecimiento. Continúa, hermano. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Amén.
Diría ahí, ¿no? Claramente el texto es claro, Pablo está situándose él como siervo, como predicador de la palabra, incluso atribuye a otro siervo también. Nosotros no, Apolo sembró, yo regué, pero el crecimiento lo da Dios. ¿Qué está diciendo ahí? Que Dios es el que tanto va a producir en el creyente. Nosotros no, solamente somos portadores. Cristo hace eso a través de nosotros, sí, a través de la palabra de Dios, pero Él es el que da crecimiento. Y es por eso que entendemos que la palabra nunca vuelve vacía, nunca vuelve vacía. Y eso es lo que nos alegra, lo que conforta el corazón, que no seamos nosotros quienes transformemos el corazón de la persona, sino la palabra, porque la palabra penetra las coyunturas, quebranta eso y tú te puedes postrar y conocer quién es Dios, porque la gente en este tiempo, el problema, ¿sabes cuál es? Que no conocen a Dios. Dicen conocer a Dios, pero no lo conocen como Él quiere ser conocido. Lo conocen de la manera que ellos quieren conocer, pero no como Dios quiere ser conocido. ¿Y cómo sabemos cómo es Dios? A través de su palabra. Y eso es la clave, entender que la palabra nos sitúa a lo que es Dios, a lo que Él quiere y a lo que Él hace. ¿Ya? Entonces ahí es importante todo eso, ¿no? Entonces, hoy hemos visto esa parte, ¿no? Porque ya solamente esta parte faltaba centrar de todo lo que es la Gran Comisión. Son 4 puntos que hablábamos también de la Gran Comisión, veíamos el impulso y todo eso. Los hermanos que tal vez que no han podido estar en los videos pasados o en las reuniones pasadas, el material se les va a pasar hoy mismo a través de nuestra hermana Evelyn, a los distintos grupos, y me gustaría que comenten también cómo les va a ayudar este material que está escrito ya en PDF también, y cómo también los videos se van saltando uno a uno, hermanos. Yo quiero cerrar con lo siguiente el día de hoy. Hoy he entendido que tengo un propósito. Tengo un propósito por el cual he sido yo regenerado, cambiado, transformado. Y es anunciar de la virtud de Cristo. Y es anunciar quién es Él, cómo es Él. Si los creyentes de este siglo comprendieran esto, no podríamos callar. Diríamos como los apóstoles en Hechos, es que no podemos dejar de hablar de lo que hemos visto y de lo que hemos oído. Y lo que cambia eso, hermanos, es tener un encuentro con Cristo, un encuentro con Él. Hermanos, vivimos en un tiempo en el cual muchos falsos cristianos y falsos maestros se han levantado. Y la pregunta es, mientras ellos están extendiendo su maldad, sus falsas enseñanzas, su doctrina de error, su doctrina de demonio, mientras se realza lo que es la prosperidad, lo que son las campañas, lo que son los retiros, lo que son los milagros, lo que se está realzando más, mientras va creciendo esto, yo te pregunto a ti, ¿qué estás haciendo tú por el Evangelio? ¿Qué estás haciendo tú para frenar todo esto? Hemos sido llamados a eso, a presentar una defensa de la fe, entendiendo que nosotros solamente somos servidores. Servidores. Cuando yo entendí esto, hermanos, hace 3 años atrás, desde que predico el Evangelio, yo hice una promesa al Señor. Y le dije, Señor, esta juventud que hoy tengo te la doy. Porque yo no quiero llegar, hermanos, a tener 60 años, 70 años o 50 años y decir, lo hubiera hecho. Hubiera querido hacerlo. Tenía la oportunidad y no lo hice. Y yo quiero llegar a mis 40, 60, 70 años diciendo, lo hice. Trabajé. Hoy no me puedo mover. Hoy la vista falla, porque sé que la vista va a fallar, sé que mis huesos van a, mi hombre exterior va a envejecer, lo sé, y tú también lo sabes. Los hermanos que están aquí jóvenes lo saben eso, y los hermanos que son ya adultos saben muy bien eso también. Pero la pregunta es, cuando llegues al tiempo, en el momento en que tu cuerpo ya no dé, en que tu vista te falle, en que tus pies ya no te quieran seguir, podrás haber dicho, lo hice, anuncié, fui proclamador, cumplí mi propósito en esta tierra. ¿Cómo estamos en nuestra vida espiritual hoy? ¿Cómo estamos en nuestro propósito el día de hoy? ¿Cómo estamos sirviendo en la mies del Señor? Cristo enviando a los 70 discípulos diría, la mies es mucho y los obreros son pocos. Hay mucho trabajo. Y estos estudios lo hacemos para que tú te animes, para que Cristo pueda en ti producir eso. Jóvenes, señoritas, siervas, siervos, hermanos adultos, yo les recomiendo, como digo Pablo a Timoteo, aviven el don del fuego que vive en ti. Aviven, está ahí. Ese don está ahí.
Ese servicio está en ti y tú lo sabes. Si tú eres nacido de nuevo, está ahí, está en ti. Solamente tienes que avivarlo, encenderlo. Y Pablo utiliza esa analogía. No es como que un fuego está pequeño y como que le pongo más leña y enciende fuerte. Está ahí ese don, ese llamamiento que tú tienes. Está ahí el querer hacerlo. Hermano, aviva ese sentimiento, aviva ese don, aviva ese sentir de proclamar el evangelio. Hermano, estamos en un tiempo donde necesitamos de ti. Dios nos ha dado este ministerio a ti y a mí para ser proclamadores de la verdad. Y si hay algún hermano, oyente, amigo, amiga que está escuchando esto también, la Biblia nos da tres cosas, una posición, antes de Cristo y después de Cristo. Antes estamos en la oscuridad, alejados de Dios, alejados del pacto y sin Dios. Puras malas noticias. Pero déjame decirte que hay una buena noticia el día de hoy. Cristo el Redentor vino a salvarnos, vino a darnos santidad, vino a cubrirnos con su sangre para que seamos justos delante de Dios y perdonar nuestros pecados, y ahora le servimos a Él. Una cosa te voy a decir, tú y yo estamos sirviendo a alguien o algo. ¿Estás sirviéndote a ti o estás sirviendo a Dios? Porque de servir estamos sirviendo. ¿Estás sirviendo a tu carne, a tus metas, a tus anhelos, o estás sirviendo a las metas, a la voluntad de Dios? Porque sí o sí estamos sirviendo. O te estás sirviendo a ti o estás sirviendo a Dios. La pregunta es, ¿a cuál estás sirviendo tú? Porque sí estás sirviendo, porque sí te estás esforzando. Y el servicio implica eso, esfuerzo, dedicación. Podemos perder tanto tiempo en nuestra vida, en nuestras metas, en nuestros sueños, y dejar de lado lo que Dios quiere para con nosotros. Si vas a servir, si vas a sacrificarte, si vas a entregarte, si vas a desvelarte, si vas a llegar a un punto donde tu cuerpo ya no pueda más, que no sea por tu trabajo, que no sea por tus sueños, que no sea por tu familia y que no sea por ti mismo, que sea por Cristo, por Él, en Él y de Él, porque de Él hemos salido, porque de Él somos y Él vuelve por nosotros. Amados hermanos, los que están escuchando hoy y los que van a escuchar después, hay un llamado, hay un propósito que cumplir y hay un evangelio que extender. Estamos llamados a predicar y continuar la locura de la predicación, que Cristo es el camino, es la verdad y es la vida. Dios les bendiga, que Dios pueda hoy tocar sus corazones a tomar la decisión hoy de empezar a servir o empezar a dejar o decidir dejar pasar el tiempo más. Toma tu decisión hoy, empieza tu proceso y empieza tu servicio para la mies del Señor. Dios les bendiga, hermanos. Vamos a finalizar también este video. Me gustaría que comenten en los comentarios porque vamos a tener, después de eso, hay un estudio también con otro hermano pastor, entonces